6. Los ángeles y la protección. Los ángeles son nuestros guardas espirituales. Ninguno de nosotros podrá conocer a cabalidad este lado de la eternidad, los milagros que Dios ha obrado por medio de los ángeles que Él mismo ha enviado para protegernos y cuidarnos. Esta es la promesa que Dios nos hace. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspi pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, le mostraré mi salvación. Salmos 91 2.9-16. Dios nos cuida con su poder. Estamos a salvo y seguros en las manos de nuestro poderoso Salvador. Los ángeles nos cubren, nos cuidan de la incalculable maldad. Los ángeles también protegen a nuestros hijos. Los míos han sido protegidos muchas veces por el poder del Todopoderoso. ¿Qué cosas tan maravillosas hacen los ángeles para proteger al pueblo de Dios? Nos guardan de tantos enemigos los cuales ni imaginamos. A medida que el Salmo 91 nos alienta, asegurémonos de poner nuestro amor en Dios, y de conocer su nombre, porque Él honra a los que le honran. Protección de los perjuicios. He visto a los ángeles de Dios proteger a mi familia de las heridas. En cierta ocasión, mi hijo viajaba, en una motocicleta, hacia su trabajo. Cerca de las 2 de la tarde, ni siquiera estaba pensando en él, pero empecé a orar en casa. De repente, el Espíritu me tocó para que intercediera de una manera especial. Comencé a orar fervientemente en el Espíritu. No entendí todo por lo que oraba, solamente una parte. Como a las 5 de la tarde, mi hijo, en su motocicleta, se estacionaba en el jardín, y dijo: «Mamá, ¿has estado orando por mí?». Yo le respondí: «He estado orando por alguien. Pero no sabía que era específicamente por ti. Dios me tocó para que intercediera». «Bueno, mamá, solamente quería que supieras esto». Hace hora y media, viajaba por la calle Tropical Trail. Iba como a 50 o 60 millas por hora. Al doblar la esquina, un camión largo cruzaba la calle frente a mí. Madre, te digo que Dios estaba conmigo. Mientras el camión cruzaba, me di cuenta que tenía que hacer algo o iba a chocar. Así es que moví mi bicicleta de costado, y pasé por debajo del camión. Luego caí en un terreno cerca, sin un rasguño. «Oh», expresé. Lo único que se dañó fue el espejo de mi motocicleta, y me golpeé la pierna un poco. Pero estoy bien. Continuaba contando mi hijo. Comencé a llorar. Abracé a mi hijo, y agradecí a Dios por haberle cuidado. Tengo hijos lindos, y he observado que, muchas veces, la seguridad de nuestros hijos depende de nosotros. Si oramos a Dios fervientemente, Él estará con nosotros. Necesitamos orar por nuestros hijos, para que Dios se manifieste en ellos. Me regocijo en la protección que mi familia ha recibido, porque sus ángeles están en acción. Estoy agradecida porque los ángeles cubrieron a mi hijo ese día hace tantos años. A Dios sea la gloria y alabanzas a su santo y bendito nombre. Protección de la persecución. Con frecuencia, los ángeles nos visitan de manera modesta y en obras inesperadas. A veces, ni nos damos cuenta que un visitante celestial está protegiéndonos. El Dr. Billy Graham, en su libro Ángeles, relata una historia que inicialmente fue contada por su suegro, el Dr. L. Nelson Bell, un doctor misionero. La historia es acerca de un chino que trabajaba en una librería, y de su encuentro con un ángel. El incidente ocurrió en 1942, después que los japoneses ganaron control sobre ciertas áreas en China. Una mañana, cerca de las 9, un camión japonés se detuvo frente a la biblioteca. En él iban 5 infantes de marina, y la mitad del camión estaba lleno de libros. El asistente chino y cristiano, quien estaba solo en el momento, se dio cuenta que venían a confiscar los libros de la librería. Tímido por naturaleza, este sintió que el incidente era más de lo que él podría soportar. Saltando del camión,
Los infantes de marina se dirigieron a la puerta de la librería, pero antes de que pudieran entrar, un caballero chino nítidamente vestido entró a la tienda primero que ellos. Aunque el asistente conocía prácticamente a casi todos los clientes chinos que compraban ahí, este hombre era un perfecto extraño. Por alguna razón desconocida, parecía que los soldados no podían seguirle, y se quedaron deambulando afuera, viendo por las ventanas, pero no entraron. Por 2 horas se quedaron ahí, hasta después de las 11, pero nunca pusieron pie dentro de la librería. El extraño preguntó qué querían los hombres. El asistente chino le explicó que los japoneses estaban confiscando los libros de muchas librerías de la ciudad, y ahora le había llegado la hora a esta tienda. Los 2 hombres oraron juntos, el extraño le animó, y las 2 horas transcurrieron. Al fin, los soldados regresaron a su camión, y se fueron. El extraño también se fue, sin hacer una sola compra ni preguntar por algún artículo de la tienda. Más tarde, ese mismo día, el dueño de la tienda, el señor Christopher Willis, cuyo nombre chino era Lee, regresó. El asistente de la tienda le preguntó: «Señor Lee, ¿usted cree en los ángeles?» «Sí creo», contestó el señor Willis. «También yo, señor Lee». ¿Pudo el extraño haber sido uno de los ángeles protectores de Dios? El doctor Beck también lo creyó así. Protección en el ministerio. Muchas veces, Dios protege a su pueblo mientras ministran el Evangelio. En un capítulo anterior, leímos cómo los apóstoles fueron liberados de la prisión para que pudieran continuar predicando la palabra de Dios. Yo sé que los ángeles me protegen cuando ministro. En cierta ocasión, un niñito se me acercó después del servicio y dijo: «Mari, vi a un ángel a la par suya, un ángel grande. Estaba detrás de usted, detrás del púlpito. Ese ángel era tan grande que era más alto que el techo. Vi hacia el techo y probablemente medía 30 pies. Aunque era alto, yo pude ver su cabeza», continuó el niñito. «Parecía que traspasaba el techo. Sus brazos estaban cruzados, y su rostro tenía una mirada muy determinada. El ángel tenía una espada de fuego en su costado, y si el diablo, o cualquier espíritu, hubiera intentado venir contra usted, él habría sacado la espada y los habría cremado». Cremar fue la palabra que este pequeño usó para describir lo que vio. Esto me recuerda el pasaje: «Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies». Malaquías 4:2.3. Protección de nuestros enemigos. A veces, Dios envía a sus ángeles para protegernos cuando nos sentimos más vulnerables. Corrie ten Boom, héroe espiritual del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, viajó muchos años por todo el mundo contando sus sufrimientos, y de cómo allá testificaba de Cristo en un campo de concentración nazi. Muchas veces Dios intervino en situaciones difíciles, enviando ángeles en respuesta a sus oraciones. Una de esas ocasiones fue cuando ella fue llevada al campo de Ravensbrück para ser sentenciada, como ella lo describe en su libro Tramp for the Lord, atrapada por el Señor. Era la medianoche cuando Betsy y yo llegamos a las barracas. Ahí, bajo las ásperas luces del techo, vimos un panorama desalentador. Cada mujer que llegaba al comienzo de la fila tenía que desnudarse por completo, tirar su ropa en el resto de ropas que eran resguardadas por los soldados, y caminar desnuda hacia los baños frente al escrutinio de una docena de guardias. Al salir del baño ella llevaba puesto un vestido delgado que era el reglamento y un par de zapatos. Nuestra Biblia. ¿Cómo podremos pasarla con tantos vigilantes? «Oh, Betsy», empecé a decirle, pero me detuve al ver su rostro pálido. Cuando uno de los guardas pasaba cerca, le supliqué, en alemán, que nos mostrara a los sanitarios. Él movió su cabeza en dirección a los baños. «Usen los hoyos del drenaje». «¿Cómo?», nos gritó. Tímidamente, Betsy y yo salimos de la fila y caminamos hacia el inmenso baño con sus líneas y líneas de espitas. Estaba vacío, esperando por el siguiente grupo de 50 mujeres desnudas y temblorosas. Minutos más tarde tendríamos que regresar a ese lugar, despojadas de todo lo que poseíamos. Fue entonces cuando las vimos, apiñadas en una esquina, un grupo de viejas banquetas de madera llenas de cucarachas, pero eran para nosotras los muebles del mismo cielo. En un instante, puse la bolsita sobre mi cabeza y junto con mi ropa interior de lana, la coloqué detrás de las banquetas,
Por supuesto, cuando me puso el delgado vestido de prisión, la Biblia se notaba. Pero eso era su problema, no el mío. Al salir, los guardias registraban a todas las prisioneras, de frente, por detrás y por los lados. Yo oré, oh, Señor, envía tus ángeles, para que nos rodeen. Pero luego recordé que los ángeles son espíritus, y que podemos verlos de un lado a otro. Lo que necesitaba era un ángel que me cubriera, para que los guardias no me vieran. Señor, oré nuevamente, haz que tus ángeles no sean transparentes. Cuán poca ortodoxa pueda ser nuestra oración cuando estamos en gran necesidad. Pero a Dios no le importó. Él lo hizo. La mujer antes que yo fue registrada. La que iba después que yo, Betsy, fue registrada. A mí, ellos no me tocaron o vieron. Fue como si yo fui bloqueada de su vista. Su sangre, cubierta protectora. Hay algo que debemos tomar en cuenta al pedir la protección de Dios. Nuestra salvación en Cristo incluye una cubierta protectora de su preciosa sangre. He aprendido que cuando oramos por las personas, y Dios nos toca para cubrirles con su sangre, debemos decir, te cubro con la sangre de Jesús, el pacto de Dios. Esto significa que Jesucristo es el Hijo de Dios enviado desde el cielo. Él conocía su propósito y su destino. Él fue enviado para dar su vida en una cruel cruz, para que pudiéramos tener vida eterna. Él murió para que nuestros pecados fueran lavados. Dios me ha mostrado la importancia de la cruz y la sangre del pacto, junto con su cobertura. Cuando oramos o pedimos cobertura con su sangre estamos afirmando que creemos que Jesús proveyó una cubierta para nosotros y nuestras familias por medio de la expiación. Los ángeles vienen inmediatamente, nos sellan y nos protegen. Por medio de la sangre del pacto, edificamos un muro de protección alrededor nuestro, y de nuestras familias. Otra cosa que me fue revelada, es que cuando dedicamos a alguien, o algo al Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando realmente lo creemos, y ungimos a esa persona, o ese algo con aceite, realmente decimos, este es territorio de Dios. En el Espíritu, he visto ángeles que vuelan desde el cielo, y erigen cruces cuando hacemos esto. Cuando los enemigos espirituales tratan de herirnos, tienen que retroceder cuando se enfrentan a las cruces, porque ese territorio ha sido dedicado a Dios. Viendo con los ojos de la fe. Regocíjense santos. Dios envía a sus ángeles a protegerles cuando el diablo intenta perjudicarles. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:2.13. Abran los ojos de la fe, y verán los guardaespaldas espirituales que Dios ha colocado alrededor de ustedes. Crean en Dios, y clamen su nombre.